Buenas tardes. A nombre de Primus Immigration y todo su equipo de colaboradores, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual del día de hoy. Mi nombre es José Carlos Madrigal y soy uno de los representantes de Primus Immigration en América Latina, además de ser el representante en México. Vamos a hablar el día de hoy acerca de estudios en Canadá. ¿Por qué vale la pena estudiar en Canadá? Hay muchas razones, pero las principales son que Canadá es un país acogedor y con un alto nivel de vida, además de poca inseguridad. Otra razón es que Canadá es uno de los países con mayor nivel educativo. Canadá tiene 5 de sus universidades dentro del top 100 de universidades a nivel mundial. Al mismo tiempo, vivir en Canadá es asequible. Podemos nosotros vivir tomando en cuenta alimentos, seguro médico, transporte y alquiler en aproximadamente $12,000 canadienses por año, de acuerdo a EduCanadá. Hay otra razón importante por la cual podemos estudiar en Canadá. Mucha gente estudia para tener una experiencia en el extranjero, puede estudiar por querer un título adicional, pero también para muchas personas estudiar en Canadá puede ayudarles a conseguir posteriormente una residencia permanente en este país, ya que si nosotros vamos a estudiar a Canadá, podemos mejorar nuestro puntaje y volvernos más competitivos para poder luego aplicar a una residencia permanente. Ahora, ¿qué estudios podemos hacer en Canadá? En Canadá podemos estudiar como estudiantes extranjeros, ya sea idiomas o educación formal. Podemos ir a estudiar idiomas y es una buena manera de ir a estudiar a Canadá, pero la educación formal nos da algunos beneficios que no tenemos si estudiamos solamente idiomas. Si nosotros estudiamos en Canadá, podemos estudiar en institutos privados o en institutos públicos. Al mismo tiempo, numerosas escuelas tienen diferentes programas en los que nosotros podemos estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar un programa mixto donde estudiemos un tiempo y luego trabajemos otra parte del programa, o podemos estudiar, por ejemplo, un título técnico, podemos estudiar una licenciatura, un nivel de posgrado como es una especialidad, maestría o un doctorado. Asimismo, solamente la educación formal nos va a dar una ventaja para poder posteriormente aplicar a una residencia permanente en Canadá. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estudiar en Canadá, excepto para la provincia de Quebec? Si nosotros queremos estudiar en Canadá, un estudiante extranjero debe probar los fondos suficientes para un año de estudio en Canadá. Por ejemplo, debe de cubrir los gastos como material escolar, un equipo para trabajar, alojamiento, comida y ropa. Por ejemplo, para vivir en Canadá, la cantidad mínima que debemos de probar debe de ser de $10,000 canadienses más el costo de los estudios por un año si vamos solos. Si vamos con una pareja, entonces tenemos que pensar en $4,000 canadienses adicionales, y si vamos con nuestro hijo, debemos de tomar en cuenta $3,000 adicionales canadienses. Entonces, para resumir, si vamos como estudiantes con esposa e hijos, tenemos que pensar en $17,000 canadienses más los costos de estudio del primer año, ¿de acuerdo? Para un año de estudios en Canadá. Usted u otra persona puede comprobar el dinero. No es necesario que solamente usted compruebe el dinero para estudiar en Canadá. Si tiene algún familiar que puede tomar el dinero con usted, entonces pueden demostrar que ellos pueden apoyarlos para estudiar en Canadá. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estudiar en Quebec? Un estudiante extranjero debe demostrar fondos suficientes para un año de estudios en Quebec. Por ejemplo, para vivir en Quebec en 2023, la cantidad mínima que se debe demostrar es de $14,349 canadienses, más la matrícula, el seguro de salud, pasaje de avión y costos de instalación. Si quiere venir con su esposo o pareja, debe demostrar entonces $21,000 canadienses. Y si vienen junto con un menor de edad, la cantidad que deben demostrar es de $23,500 canadienses. Aquí es muy importante tomar en cuenta que no solamente usted puede demostrar los fondos, sino que también otra persona puede demostrar estos fondos, y ya sea para su estadía como para la matrícula. Y además, si cuentan con una cantidad mayor, es más sencillo que nos acepten. Ahora, vamos a hablar de trabajar en Canadá durante los estudios. Cuando nosotros vamos a estudiar, podemos al mismo tiempo trabajar medio tiempo, es decir, 20 horas semanales al mismo tiempo que estudiamos. Si nosotros estamos en vacaciones, podemos entonces trabajar
40 horas a la semana. Entonces, además de venir a estudiar a Canadá, podemos tener una experiencia profesional. Ahora, si queremos aplicar para estudiar en Canadá, se tiene que seguir este proceso. Este proceso es para el proceso federal, es decir, todas las provincias excepto la provincia de Quebec. En la primera etapa necesitamos conseguir una carta de aceptación por parte de la escuela donde vamos a estudiar, un establecimiento de enseñanza en Canadá. Una vez que tenemos la carta de aceptación, tenemos que aplicar al permiso de estudios con las autoridades de migración canadienses. Esto quiere decir completar los formularios que necesitamos, proporcionar los documentos requeridos, que son diplomas, el costo de la matrícula, carta de aceptación de la escuela, más las pruebas de los fondos para el estudiante o la persona responsable de $10,000 canadienses, más el costo de la matrícula. Si nosotros vamos en pareja o vamos con hijos, el costo es un poco mayor. Además de esto, tenemos que pagar lo siguiente. Vamos a pagarle al gobierno de Canadá $150 canadienses para que tramiten para el trámite de estudios y $85 para el pago de biométricos. Para el proceso de Quebec se siguen los siguientes pasos. Primero, se debe de obtener una carta de aceptación por parte de un establecimiento de enseñanza de Quebec y una vez que recibimos la carta, se puede aplicar para el Certificado de Aceptación du Québec, CAQ, para los estudios. Es decir, completar los formularios, proporcionar los documentos requeridos, diplomas, matrículas, carta de aceptación de la escuela, entre otros, y las pruebas de fondos del estudiante o de la persona responsable, recordando que es un mínimo de $14,349 canadienses, más la matrícula, el seguro de salud, pasaje de avión y costos de instalación. Ya que tenemos esto, se deben pagar los costos del procesamiento con el gobierno de Quebec, que son de $124 canadienses. Ya que terminamos esta etapa, el estudiante debe aplicar por el proceso federal, como indicado en la parte proceso federal. Ahora, si vamos con parejas e hijos, necesitamos lo siguiente. Si vamos con pareja, es necesario comprobar que estamos casados o comprobar que llevamos un año viviendo juntos. Si estamos casados, lo único que tenemos que demostrar y tenemos que comprobar es el certificado de matrimonio, pero si vamos en pareja tenemos que dar prueba de que llevamos un año viviendo juntos. Con esto nuestra pareja puede acceder al siguiente beneficio. La pareja puede llegar y puede tramitar un permiso abierto de trabajo en Canadá. La ventaja de un permiso abierto de trabajo es que al llegar a Canadá la pareja, mientras nosotros estudiamos, puede la pareja trabajar. Y la ventaja es que no necesita que la empresa que la contrate haga un trámite adicional con el gobierno de Canadá, sino simplemente al tener un permiso abierto de trabajo puede conseguir trabajo. Y esto facilita mucho conseguir trabajo mientras nosotros estamos estudiando. Si vamos con hijos, los hijos pueden estudiar también en Canadá. Si vamos con ellos desde el principio, se tramita el permiso de estudio para que ellos puedan llegar a Canadá y estudiar de la misma manera. Ahora, después de haber estudiado en Canadá, el estudiante puede aplicar a un permiso de trabajo después de los estudios, lo que le permite tener experiencia y obtener experiencia canadiense después de estudiar. Esto le puede dar puntos suplementarios para poder después aplicar a una residencia permanente. Por ejemplo, si los estudios duran 2 años, el estudiante tiene derecho a aplicar para un permiso de trabajo después de los estudios de 3 años, lo que le da estos puntos adicionales para poder después aplicar a una residencia permanente. También, si el estudiante ya tiene estudios, ya tiene experiencia de trabajo fuera de Canadá, puede ser que al terminar los estudios y aplicar para el permiso de trabajo después de los estudios, pueda al mismo tiempo aplicar a la residencia permanente. Y al mismo tiempo que está trabajando en Canadá, después de haber estudiado, puede conseguir el trámite de la residencia permanente. Ahora, después de haber estudiado en Canadá, nosotros podemos aplicar a la residencia permanente. Si nosotros estudiamos en cualquier provincia, excepto la provincia de Quebec, normalmente podemos aplicar a través del proceso federal. Esto quiere decir que podemos aplicar a través de Express Entry y podemos ya sea estudiar al terminar los estudios o si estamos trabajando después de tramitar el permiso abierto de trabajo. Si nosotros estudiamos en la provincia de Quebec, podemos aplicar a través del proceso de Quebec. Aquí tenemos una ventaja porque después de estudiar en la provincia de Quebec, podemos conseguir aplicar a través del programa de experiencia quebequense, lo cual nos da una ventaja al ser seleccionados para el gobierno de Quebec.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estudiar en Canadá? Es la manera más rápida de llegar al país. Si nosotros queremos realizar un proceso migratorio desde fuera, vamos a tener que esperar a hacer el proceso migratorio desde fuera de Canadá y hasta después poder ya llegar al país. En cambio, si nosotros vamos y tenemos la manera de poder estudiar en Canadá, al mismo tiempo que mejoramos nuestro perfil, vamos a estar estudiando en Canadá y vamos a llegar mucho antes al país. Entonces, la única manera de que ustedes puedan llegar en 3 meses o 4 meses o 6 meses a Canadá es mediante un programa de estudios. Normalmente, si nosotros realizamos el proceso migratorio desde fuera de Canadá, nos vamos a tardar más tiempo en poder conseguir el proceso. Otra ventaja es que podemos mejorar nuestro idioma y nuestro puntaje para un eventual proceso migratorio. Esto es importante porque puede ser que para llegar a estudiar a Canadá nosotros lleguemos con un nivel intermedio alto de inglés que nos puede permitir estudiar en el país, pero para podernos calificar a un proceso de Express Entry, por ejemplo, necesitamos un nivel avanzado de inglés. En vez de estudiar eso desde fuera del país, al mismo tiempo que estamos realizando un posgrado, estamos realizando un estudio en Canadá, podemos estar mejorando nuestro nivel de inglés para poder aplicar con el inglés avanzado a la residencia permanente. Además de esto, otra ventaja es que nuestros hijos y nuestra pareja nos pueden acompañar y podemos trabajar nosotros al mismo tiempo que estamos estudiando, medio tiempo durante los estudios y tiempo completo al terminar nuestros estudios. Con esto llegamos al fin del seminario del día de hoy. Para mayor información puede enviarnos un correo con su CV, currículum vitae o hoja de vida a jcmadrigal@primusimmigration.com o directamente a nuestra oficina de Canadá info@primusimmigration.com. Muchas gracias y buena noche.